sol del atardecer. Cada paso era deliberado, medido, como si estuviera contando los latidos de su propio corazón. Había caminado este camino muchas veces en su vida, tantas que sus pies conocían cada piedra, cada desnivel, cada sombra que los árboles proyectaban sobre la tierra seca. Tenía 70 años, quizás más. Los años se volvían borrosos cuando uno dejaba de contarlos, cuando los días se fundían unos con otros como cera derretida. Su rostro era un mapa de arrugas, cada una historia, cada surco un recuerdo. Sus manos, nudosas y manchadas por el sol, temblaban ligeramente mientras sujetaban el bastón que lo ayudaba a mantener el equilibrio. A su lado caminaba un hombre más joven, su hijo, aunque ya no tan joven él mismo. 50 años, tal vez, con el cabello oscurecido por canas prematuras y ojos que habían visto demasiado. No hablaban mientras caminaban. El silencio entre ellos era antiguo y cómodo como un par de zapatos gastados. No necesitaban palabras para comunicarse después de tantos años de compartir este peso invisible que ambos cargaban. El pueblo estaba cerca ahora. Podían ver el campanario de la iglesia asomándose sobre los árboles. Podían oír el sonido distante de voces y el ladrido ocasional de un perro. El anciano se detuvo, respirando con dificultad, y se apoyó más pesadamente en su bastón. «Descansa, padre», dijo el hijo, su voz suave en el aire tranquilo de la tarde. No hay prisa, pero sí la había. Ambos lo sabían. Había una prisa que venía de años acumulados, de deudas sin pagar, de palabras no dichas que se habían convertido en piedras en el pecho. Había una prisa que venía de la certeza de que el tiempo se estaba acabando, de que las oportunidades para hacer las cosas bien disminuían con cada puesta de sol. «¿Crees que me recordarán?», preguntó el anciano, su voz apenas un susurro áspero. El hijo no respondió de inmediato. Miró hacia el pueblo, hacia las casas de adobe que se amontonaban alrededor de la plaza, hacia las calles estrechas donde había jugado de niño antes de que todo cambiara. «Sí», dijo finalmente, «te recordarán. La pregunta es si perdonarán». El anciano asintió lentamente. Esta era la pregunta que lo había mantenido despierto durante 40 años de noches. La pregunta que había erosionado su paz como el agua erosiona la piedra. Podría ser perdonado. Merecía serlo. Y si el perdón no era algo que uno podía pedir, sino algo que tenía que ser dado libremente, sin súplicas ni justificaciones. Reanudaron su camino, dos figuras moviéndose lentamente a través del paisaje dorado del atardecer. El polvo se arremolinaba alrededor de sus tobillos, suave como seda, antiguo como el tiempo mismo. En algún lugar, un pájaro cantaba su canción vespertina. Notas claras y dulces que flotaban en el aire pesado hacía tantos años. Un atardecer muy parecido a este, con el mismo sol dorado y el mismo polvo y el mismo peso en el aire que presagiaba tormenta. Había sido joven entonces, fuerte y enojado y tan seguro de que tenía razón. La juventud te da esa certeza, ese sentido de justicia absoluta que
solo culpables e inocentes. Había tomado el rifle de su padre. Lo recordaba claramente. El peso del metal en sus manos, el olor a aceite y pólvora, la forma en que su corazón había latido fuerte en su pecho mientras esperaba. Había esperado junto al camino, escondido entre los arbustos, esperando al hombre que había ofendido a su familia, que había tomado lo que no le pertenecía, que necesitaba ser castigado. Y cuando el hombre había aparecido, montado en su caballo, silbando una canción despreocupada, el joven que había sido levantó el rifle y apretó el gatillo. El sonido había atravesado el silencio del atardecer como un trueno. El hombre había caído de su caballo, había tocado el suelo con un sonido sordo y final. Y en ese momento, en ese instante entre el disparo y la caída, todo había cambiado. El joven se había convertido en otra persona, alguien que tendría que cargar con ese momento por el resto de su vida, alguien que correría y se escondería y viviría con miedo durante 40 años. Padre, dijo el hijo ahora, interrumpiendo sus pensamientos, todavía podemos regresar. No tienes que hacer esto, pero sí tenía que hacerlo. Después de 40 años de esconderse, de vivir bajo un nombre falso en pueblos donde nadie lo conocía, de despertar cada noche con el recuerdo de ese momento, sí, tenía que hacerlo. No por justicia, quizás, sino por paz. No para ser absuelto, sino para finalmente dejar de correr. No, dijo el anciano. He corrido suficiente. Es hora de enfrentar lo que hice. Es hora de pagar. Entraron al pueblo mientras las sombras se alargaban y el cielo se teñía de púrpura y rosa. Las calles estaban tranquilas, con solo unas pocas personas caminando hacia sus casas al final del día. Una mujer que llevaba un cántaro de agua se detuvo para mirarlos, sus ojos entrecerrándose con curiosidad o reconocimiento. Un grupo de niños jugaba en la plaza, sus risas elevándose como pájaros en el aire quieto. El anciano los miró y sintió un dolor agudo en el pecho. Esos niños eran de la misma edad que había tenido su víctima cuando murió. Joven, con toda la vida por delante, con sueños y esperanzas y planes que nunca se cumplirían. ¿Cómo podía pedir perdón por haber robado todo eso? Pero había venido hasta aquí. No podía retroceder ahora. Se detuvieron frente a una casa al borde de la plaza. Era una casa modesta, de adobe y madera, con un pequeño jardín donde crecían flores resistentes, caléndulas y dalias que añadían toques de color naranja y rojo al polvo uniforme. El anciano la reconoció de inmediato, aunque habían pasado décadas. Algunas cosas no cambian, pensó. Algunas cosas permanecen mientras todo lo demás se desmorona. Esta es la casa, dijo el hijo innecesariamente. Ambos lo sabían. El anciano se quedó parado en el camino, mirando la puerta cerrada. Detrás de esa puerta vivía la familia del hombre que había matado. Su viuda, si aún vivía. Sus hijos, ahora adultos con sus propias familias. La vida que había continuado sin él. La vida que se había reorganizado alrededor del espacio vacío que su muerte había dejado. ¿Qué les voy a decir?, susurró el anciano, mas para
sí mismo que para su hijo. La verdad, respondió el hijo, es todo lo que puedes darles ahora. La verdad, qué palabra tan simple para algo tan complicado. La verdad era que había sido joven y orgulloso. La verdad era que el hombre había tomado agua de un pozo que consideraba suyo. Había dejado que su ganado pastara en tierra que reclamaba como propia. La verdad era que en aquellos días tales ofensas se saldaban con sangre, porque esa era la forma en que funcionaba el mundo, o al menos así era como él lo había entendido. Pero también era verdad que había pasado 40 años arrepintiéndose, que había despertado cada mañana con el peso de ese momento sobre su pecho, que había tratado de vivir una vida buena después, ayudando cuando podía, siendo amable cuando la amabilidad parecía imposible, tratando de equilibrar de alguna manera las escalas que había desequilibrado tan violentamente en ese atardecer lejano. ¿Sería suficiente? Probablemente no. Probablemente nunca sería suficiente. Respiró profundamente y caminó hacia la puerta. Su bastón golpeó el suelo con un ritmo constante. Tap, 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 como el latido de un corazón. Su hijo lo siguió, una presencia silenciosa y reconfortante a su espalda. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió. Una mujer estaba parada allí, de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño y ojos que lo evaluaron con una mirada que era a la vez cautelosa y curiosa. «Buenas tardes, señora», dijo el anciano, quitándose su sombrero gastado. Mi nombre era... Se detuvo, dándose cuenta de que tendría que usar su nombre real, el nombre que había abandonado hacía tanto tiempo. Mi nombre es Justino Telles. Vine porque hace mucho tiempo no pudo terminar. Las palabras se atascaron en su garganta como piedras. La mujer lo miró en silencio durante un largo momento. Luego, lentamente, su rostro cambió. El reconocimiento brilló en sus ojos, seguido por algo más complejo. Sorpresa, ira, sé quién eres. Dolor, dijo ella todo finalmente, mezclándose como colores en agua. Que apenas podía oírla. He sabido quién eres desde el momento en que te vi caminando por la calle. Tienes los mismos ojos que tu padre, los mismos ojos que vi en mis pesadillas durante años. El anciano asintió, aceptando esto. Lo siento, susurró. Sé que no es suficiente, pero... Pasa, interrumpió ella abruptamente. No vamos a hablar de esto en la calle donde todos puedan oír. Pasa. Entraron a la casa, hijo, y el anciano sintió como si estuviera entrando en otro mundo, uno que había existido paralelamente al suyo durante 40 años sin que él lo supiera. La casa estaba limpia pero gastada, con muebles viejos pulidos hasta brillar y santos de yeso en las paredes. Olía a copal y comida cocinando y a algo más. A memoria, a tiempo acumulado, a vidas vividas en el mismo espacio durante generaciones. La mujer los condujo a una sala pequeña. Ella tomó una silla frente a ellos. Se sentaran, las manos cruzadas en su regazo, la espalda recta. Durante un momento, nadie habló. El silencio se extendió entre ellos como un río que tenían que cruzar. Mi esposo, comenzó ella finalmente, se llamaba Lupe, Guadalupe Terreros. ¿Recuerdas su nombre? Sí, dijo el anciano. Lo recuerdo. He recordado su nombre cada día durante 40 años.
padre. El anciano cerró los ojos, el dolor atravesándolo como un cuchillo. «Lo siento», dijo otra vez, sabiendo lo inadecuadas que eran las palabras. «Lo siento mucho». La mujer, cuyo nombre supo después era Trinidad, se levantó y caminó hacia una cómoda en la esquina de la sala. Abrió un cajón y sacó algo envuelto en tela. Con cuidado, lo desenvolvió para revelar una fotografía enmarcada, amarillenta con la edad. «Este era Lupe», dijo, sosteniéndola para que pudiera ver. El anciano miró la fotografía. Era un hombre joven, más joven de lo que él recordaba, con un bigote fino y ojos que parecían sonreír incluso en la seriedad formal de la foto. Llevaba su mejor ropa, probablemente tomada para alguna ocasión especial. Se veía feliz, se veía vivo. El anciano sintió que algo se quebraba dentro de él. Había llevado la imagen de ese hombre en su memoria, pero la había reducido a un momento, el momento de su muerte, el sonido del disparo, la caída. Había olvidado, o nunca había considerado realmente, que este hombre había sido más que ese momento. Había sido alguien con una vida completa, con amores y esperanzas y días ordinarios llenos de pequeñas alegrías. Era un buen hombre, continuó Trinidad, su voz ahora teñida con emoción. Le gustaba trabajar mientras trabajaba en el campo. Tenía una voz terrible, pero eso nunca lo detuvo. Una pequeña sonrisa tocó sus labios ante el recuerdo. Los niños se reían de él, pero él solo cantaba más fuerte. Decía que la vida era demasiado corta para no cantar. El anciano no pudo soportarlo más. Las lágrimas que había contenido durante 40 años finalmente se desbordaron, corriendo por sus mejillas arrugadas, cayendo sobre sus manos temblorosas. Lloró en silencio, su cuerpo sacudiéndose con sollozos que venían desde lo más profundo de su ser. Su hijo puso una mano en su hombro, un gesto de consuelo y apoyo. Trinidad los observaba, su rostro inescrutable. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó ella después de que sus lágrimas disminuyeran. «¿Por qué mataste a un hombre por un poco de agua y tierra? ¿Valía una vida?». «No», dijo el anciano con voz ronca. «No valía nada. Yo era joven y estúpido y pensaba que el honor significaba algo, que defender lo que era mío era más importante que la vida de otro hombre. Estaba equivocado, tan terriblemente equivocado. Mis hijos crecieron sin padre», dijo Trinidad. «Tuve que trabajar sola, mantenerlos sola, verlos luchar sola. ¿Sabes lo que es eso? Ver a tus hijos pasar hambre porque un hombre decidió que su orgullo valía más que la vida de su padre». «No puedo saberlo», admitió el anciano, «y no puedo deshacerlo. Si pudiera retroceder el tiempo, si pudiera borrar ese momento, pero no puedo. Todo lo que puedo hacer es estar aquí ahora y decirte que lo siento, que he vivido con esto todos los días, que he tratado de ser mejor, aunque sé que eso nunca será suficiente». Trinidad guardó la fotografía de nuevo, envolviéndola cuidadosamente en la tela. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, más cansada. «Hubo un tiempo en que te odié», dijo. «Cuando los niños lloraban por su padre, cuando teníamos que mendigar comida a los vecinos, cuando no podía dormir por las noches preguntándome cómo sobreviviríamos. Te odiaba con cada fibra de mi ser. Rezaba para que fueras capturado, para que pagaras por lo que habías hecho». Se sentó de nuevo y el anciano vio que ella también estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas
mariposas que brillaban en sus mejillas. Pero el odio es pesado, continuó. Es una carga que llevas contigo día tras día y te agota, te consume. Después de un tiempo, me di cuenta de que el odio no traería de vuelta a Lupe. No alimentaría a mis hijos, ni haría que las noches fueran menos solitarias. Solo me estaba destruyendo desde adentro. Así que lo dejé ir. No perdoné. No estaba lista para eso, pero solté el odio. Lo puse en el suelo como una roca pesada y me alejé de él. Y encontré que podía respirar un poco más fácilmente. El anciano escuchaba, apenas respirando, temeroso de que cualquier movimiento pudiera romper este momento de honestidad frágil entre ellos. ¿Y ahora?, preguntó su hijo en voz baja. ¿Ahora qué sientes? Trinidad consideró esto, mirando por la ventana hacia el cielo que se oscurecía. Ahora siento cansancio y curiosidad, supongo. Curiosidad sobre por qué viniste aquí después de todos estos años. Curiosidad sobre qué esperas lograr. El anciano tomó aire, tratando de encontrar las palabras correctas. No espero nada, dijo finalmente. No vine a pedir perdón, aunque si lo ofrecieras, sería un regalo que no merezco. Vine porque necesitaba que supieras que lo siento, que he pensado en él, en ti, en tus hijos, todos los días, que tu dolor no ha sido invisible o sin importancia, que importó, que él importó, que la vida que le quité tenía valor. Y vine, añadió más quedamente, porque estoy viejo ahora y pronto moriré. Y no quería morir escondido. No quería morir como un cobarde que nunca enfrentó lo que hizo. Quería mirarte a los ojos al menos una vez y dejarte ver mi arrepentimiento. La noche había caído completamente ahora, envolviendo el pueblo en oscuridad suave. Trinidad encendió una lámpara de aceite, su luz cálida y temblorosa llenando la pequeña sala. Por la ventana podían oír los sonidos del pueblo preparándose para dormir, puertas cerrándose, voces diciendo buenas noches, el ladrido ocasional de un perro. Trinidad se levantó y fue a la cocina. Regresó con 3 tazas de café caliente, el aroma rico y reconfortante. Se lo ofreció sin palabras y ambos hombres lo aceptaron con gratitud. El anciano envolvió sus manos temblorosas alrededor de la taza, absorbiendo su calor. Mis hijos están aquí, en el pueblo, dijo Trinidad. Todos se quedaron excepto el más joven, quien se fue a la ciudad. Tienen sus propias familias ahora, nietos que nunca conocieron a su abuelo. Se detuvo, bebiendo de su café. No sé qué pensarán cuando les diga que estuviste aquí. Algunos han dejado ir la ira, como yo. Otros todavía la cargan. Entiendo, dijo el anciano. No espero que me reciban. Solo quería que supieras que vine. Trinidad asintió. Algo le he guardado todos estos años. Hay algo que debes saber, Lupe, dijo. Él sabía que había problemas con tu familia. Sabía sobre la disputa por la tierra y el agua, pero él no era un hombre que buscara pelea. Me dijo la mañana en que murió que iba a hablar con tu padre, a tratar de resolver las cosas pacíficamente. El anciano sintió como si le hubieran golpeado el pecho. No lo sabía, susurró. Yo pensé que él estaba viniendo a causar problemas. Ah, Dios mío, yo no sabía hacer las paces. Continuó Trinidad, su voz ahora temblorosa. Iba a ofrecer compartir el agua
decir las palabras que podrían haber arreglado todo. El silencio que siguió fue absoluto. El anciano se sintió como si estuviera cayendo, como si el suelo bajo sus pies se hubiera abierto para revelar un abismo. Todos estos años había pensado que al menos había habido una razón, que había actuado para proteger el honor de su familia, para defender lo que era suyo. Pero ahora sabía que había matado a un hombre que venía en paz. Había destruido el puente antes de que pudiera ser construido. No lo sabías, dijo Trinidad después de un momento, y había algo como compasión en su voz. Eras joven. Estabas actuando sobre lo que te habían dicho, sobre lo que creías que era verdad. El odio y el miedo nos ciegan a todos a veces. Eso no lo excusa, dijo el anciano con voz rota. Nada lo excusa. No, concordó Trinidad. Nada lo excusa. Pero entender no es lo mismo que excusar. Puedo entender que eras un joven estúpido influenciado por viejas costumbres y orgullo familiar, y aún así no perdonar lo que hiciste. Ambas cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. El hijo del anciano habló por primera vez en mucho tiempo. Señora, dijo, yo nací después de que todo esto sucediera. He vivido toda mi vida bajo la sombra de lo que mi padre hizo. He visto cómo lo ha atormentado, cómo le ha robado cualquier paz. No puedo deshacer su crimen, pero puedo decirle que el hombre que está aquí ahora no es el hombre que apretó ese gatillo hace 40 años. El tiempo y el arrepentimiento lo han cambiado. Trinidad lo miró con ojos que habían visto demasiado. El tiempo cambia a todos, dijo, pero no borra lo que se hizo. Tu padre puede haber cambiado, pero mi esposo todavía está muerto. Mis hijos aún crecieron sin padre. El dolor aún sucedió. Lo sé, dijo el hijo, y no estoy pidiendo que olvides o que finjas que no importa. Solo quería que supieras que él ha pagado de su propia manera. Tal vez no de la manera que la ley hubiera exigido, pero ha pagado en noches sin dormir y días llenos de remordimiento. Trinidad bebió el último sorbo de su café y puso la taza sobre la mesa. ¿Qué es lo más extraño?, dijo. Durante todos estos años, imaginé este momento. Imaginé qué dirías si alguna vez te encontrara. Practiqué los discursos en mi cabeza, todas las formas en que te diría exactamente cuánto dolor habías causado, cuántas vidas habías arruinado. Pero ahora que estás aquí, ahora que finalmente puedo decir todas esas cosas, se detuvo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Ahora me doy cuenta de que no puedo gritarte o perdonarte o ignorarte. Y Lupe seguirá muerto. El pasado seguirá siendo el pasado. El anciano asintió, entendiendo. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó suavemente. ¿Cómo vivimos con lo que no se puede cambiar? Trinidad se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la plaza oscura. Cuando habló de nuevo, su voz era casi un susurro, como si estuviera compartiendo un secreto que apenas se atrevía a admitir. Durante los primeros años después de la muerte de Lupe, soñaba con él todas las noches. En mis sueños, él volvía a casa como si nada hubiera pasado. Se quitaba el sombrero, me besaba en la frente y preguntaba qué había para cenar. Y yo le decía lo que había preparado. Y él sonreía y todo era normal. Todo era como debía ser. Se detuvo, su mano descansando suavemente en el alféizar de la ventana.
presencia en la casa. Y entonces la realidad me golpeaba de nuevo como una ola fría. Y tenía que recordar que se había ido. Tenía que revivir su muerte cada mañana. El anciano cerró los ojos, absorbiendo el peso de sus palabras. Había pasado 40 años pensando en su propio dolor, su propio miedo y arrepentimiento. Pero nunca había considerado completamente esto. El dolor diario y ordinario de despertar a una ausencia, de rehacer el duelo una y otra vez, de vivir alrededor de un espacio vacío que nunca podría ser llenado. Con el tiempo, continuó Trinidad, los sueños vinieron con menos frecuencia. Y luego hubo una mañana en que me desperté y no pensé en él de inmediato. Me levanté, encendí el fuego, comencé a preparar el café y solo después de unos minutos me di cuenta de que no había pensado en Lupe primero. Se volvió para mirarlos, su rostro parcialmente en sombra. Me sentí culpable por eso, como si al olvidarlo por unos minutos lo estuviera traicionando de nuevo, dejándolo morir una segunda vez. Pero mi madre, que había perdido a su propio esposo años antes, me dijo algo que nunca olvidé. ¿Qué le dijo? Me dijo, preguntó el hijo del anciano. No necesitan nuestro dolor. Ellos están más allá de eso. El dolor es para nosotros, para ayudarnos a procesar la pérdida, a honrar lo que perdimos. Pero si cargamos ese dolor para siempre, nos convertimos en monumentos vivientes a los muertos, en lugar de personas vivas, honrando su memoria. Y eso, ella dijo, no es lo que ellos querrían para nosotros. Regresó a su silla, sentándose con el peso de alguien que ha llevado cargas pesadas. Así que aprendí a recordar a Lupe sin dejar que el dolor me consumiera. Aprendí a hablar de él con mis hijos, no como una tragedia, sino como una persona que vivió y amó y fue amado. Les conté historias sobre cómo nos conocimos, sobre nuestros primeros años juntos, sobre las cosas tontas que hacía que me hacían reír. Y gradualmente, muy gradualmente, el peso se volvió un poco más ligero. La ausencia nunca desapareció. Todavía hay momentos en que volteo para decirle algo y recuerdo que no está allí. Pero aprendí a vivir con ella. Aprendí que la vida continúa, incluso cuando parece imposible. El anciano escuchó esto con algo como asombro. Durante 40 años había asumido que el dolor que había causado era absoluto e inmutable, un peso permanente que Trinidad y sus hijos llevarían para siempre. No había considerado que ellos también habían estado trabajando día a día para encontrar una manera de vivir con la pérdida, que habían encontrado su propia forma de redención, no perdonándolo a él, sino aprendiendo a continuar a pesar de lo que él había hecho. Eres fuerte, dijo, y había admiración genuina en su voz, más fuerte de lo que yo nunca he sido. Trinidad sacudió la cabeza. No es fuerza, dijo, es supervivencia. Cuando tienes hijos que alimentar y un hogar que mantener, no tienes el lujo de rendirte. Sigues adelante porque no hay otra opción. El coraje, he aprendido, a menudo es solo hacer lo siguiente que debe hacerse, y luego lo siguiente, y luego lo siguiente, hasta que un día te das cuenta de que has sobrevivido. Bebió de su taza, encontrándola vacía.
pregunto cómo habrían sido nuestras vidas si Lupe hubiera llegado a tu casa ese día, si hubiera hablado con tu padre y hubieran resuelto sus diferencias. Habrían sido amigos, nuestras familias. Habrían jugado juntos nuestros hijos. Es un pensamiento extraño, admitió. Tú y yo, sentados aquí como vecinos tomando café, compartiendo historias sobre nuestras cosechas y nuestros nietos. En lugar de esto, este encuentro cargado de décadas de dolor y arrepentimiento, el anciano sintió el peso de esas vidas no vividas, esos futuros que había borrado con una sola acción impulsiva. No solo la vida de Lupe, sino todas las vidas que podrían haber sido si él hubiera vivido. Los momentos alegres, las celebraciones, los problemas ordinarios y las alegrías ordinarias de familias viviendo lado a lado en un pueblo pequeño. Lo siento, dijo de nuevo, porque era lo único que podía decir, incluso sabiendo lo inadecuado que era. Trinidad asintió, lo siento, aceptando su disculpa sin comentarios. Luego se levantó, alisando su falda. Es tarde, dijo. Deberías ir. Hay un pequeño hotel al final de la calle donde puedes quedarte esta noche. El anciano y su hijo se levantaron también, reconociendo la despedida. Pero antes de que pudieran moverse hacia la puerta, Trinidad habló de nuevo. Mañana, dijo, ven de nuevo. Por la mañana, hablaré con mis hijos esta noche. Les diré que estás aquí. No puedo prometer que querrán verte, pero merecen saber que viniste. Merecen tener la oportunidad de decidir por sí mismos qué quieren hacer con tu arrepentimiento. El hotel era simple. Una habitación con 2 camas estrechas, una jarra de agua y una ventana que daba a la calle vacía. El anciano se sentó en el borde de su cama mientras su hijo encendía una vela, proyectando sombras temblorosas en las paredes de adobe. ¿Cómo te sientes, padre?, preguntó el hijo, quitándose los zapatos polvorientos. El anciano no respondió de inmediato. Se quedó mirando sus manos, esas manos que habían sostenido el rifle, que habían apretado el gatillo, que habían temblado durante 40 años con el peso de ese momento. Ahora temblaban por edad, por cansancio, por el alivio de finalmente haber hablado la verdad en voz alta. Me siento, comenzó, buscando la palabra correcta, como si hubiera puesto algo en el suelo y después de cargarlo durante tanto tiempo que mis hombros no recuerdan cómo se siente estar sin él. Su hijo asintió, sentándose en su propia cama. Ella es una buena mujer, dijo. Trinidad, podría haberte echado, podría haberte escupido o gritado o llamado a las autoridades, pero en cambio te ofreció café y te escuchó. Es mejor de lo que merezco, dijo el anciano en voz baja. Mucho mejor. Permanecieron en silencio por un momento, escuchando los sonidos nocturnos del pueblo, el viento susurrando entre los edificios, el crujido ocasional de madera asentándose, el canto distante de un gallo confundido. Por la ventana podían ver las estrellas, innumerables y brillantes en el cielo sin nubes. ¿Te arrepientes de haber venido?, preguntó el hijo. El anciano consideró esto cuidadosamente. No, dijo finalmente. No me arrepiento de escuchar sobre el hombre que maté, más difícil de lo que imaginé que había construido en mi mente, sino como una persona real con una esposa que lo amaba y niños que lo necesitaban. Eso es casi insoportable. Se detuvo, mirando hacia la ventana.
hacia las estrellas que habían observado ese otro acto terrible hace 40 años. Pero es correcto sentir ese dolor. Es correcto enfrentar lo que hice, ver el alcance completo del daño, esconderme de ello durante todos estos años. Solo me permitió fingir que no era tan malo como realmente era. Mañana será más difícil, advirtió el hijo. Los hijos de Lupe. Ellos lo recordarán. Crecieron sin él por tu culpa. Su ira será más fresca, más personal. Lo sé, dijo el anciano, y enfrentaré esa ira. Es lo mínimo que puedo hacer. Se acostó en la cama estrecha, sin molestarse en desvestirse, más allá de quitarse los zapatos. Su cuerpo dolía con el cansancio del viaje y el peso emocional del día. Cerró los ojos, esperando la familiaridad de las pesadillas que lo habían perseguido durante décadas. El sonido del disparo, la caída del cuerpo, el momento interminable de darse cuenta de lo que había hecho. Pero esa noche, las pesadillas no llegaron. En su lugar, soñó con agua, un río claro y frío fluyendo sobre piedras, llevándose consigo años de suciedad acumulada. Se paró en el río en su sueño, dejando que el agua corriera sobre sus pies, sus tobillos, sus rodillas, pero limpio, como si algo viejo y podrido estuviera siendo lavado finalmente. En el sueño, vio a un hombre parado en la orilla opuesta del río. No podía ver su rostro claramente, pero sabía quién era. Lupe, Guadalupe Terreros, el hombre cuya vida había tomado. Estaban separados por el agua, pero no por odio. Simplemente se miraron el uno al otro a través de la distancia. Dos hombres conectados para siempre por un momento violento, reconociéndose en silencio. El anciano se despertó cuando la primera luz del amanecer se filtraba por la ventana. Su hijo todavía dormía, respirando profunda y regularmente desde la otra cama. Se levantó en silencio y fue a la ventana, mirando cómo el pueblo despertaba, humo elevándose de chimeneas, puertas abriéndose, el día comenzando de nuevo como siempre lo hacía, indiferente al drama humano que se desarrollaba dentro de él. Pensó en Trinidad, despertando en la casa que había compartido. Pensó con su esposo preparando café, como lo había hecho durante décadas. La rutina tan arraigada que sus manos conocían los movimientos sin que su mente tuviera que guiarlas. Pensó en sus hijos, ahora adultos con sus propias familias, despertando a la noticia de que el asesino de su padre había regresado. ¿Qué dirían? ¿Qué harían? Tenía miedo de descubrirlo, pero también sabía que tenía que hacerlo. Había venido hasta aquí. No podía retroceder. Su hijo se despertó y se sentó, frotándose los ojos. «Buenos días, padre», dijo, su voz ronca por el sueño. «¿Cómo dormiste?» «Mejor de lo esperado», admitió el anciano. «Tuve un sueño, no una pesadilla, sino algo diferente, algo casi pacífico». «Eso es bueno», dijo el hijo, aunque su tono sugería preocupación. «Vas a necesitar tu fuerza hoy». Desayunaron pan y café comprados en una pequeña tienda al lado del hotel. El anciano apenas podía comer, su estómago apretado con nerviosismo y anticipación, pero bebió el café, dejando que su calor y amargura lo despertaran completamente, lo prepararan para lo que vendría. Cuando el sol estuvo completamente levantado, caminaron de regreso a la casa de Trinidad. El pueblo estaba despierto ahora, gente moviéndose por sus asuntos matutinos. El anciano notó las miradas, algunos de curiosidad, otros de reconocimiento.
sabían quién era o estaban comenzando a darse cuenta. En un pueblo pequeño, las noticias viajaban rápido, especialmente noticias como esta. Cuando llegaron a la casa de Trinidad, la puerta ya estaba abierta. Voces emanaban del interior, múltiples voces, hablando en tonos bajos e intensos. El anciano se detuvo en el umbral, su coraje vacilando por un momento. «Adelante», llamó la voz de Trinidad. «Estábamos esperándolos». Entraron a la pequeña sala. Estaba sentada en su silla habitual, pero ahora estaba rodeada por 4 adultos, sus hijos. El anciano se dio cuenta. 3 hombres y una mujer, todos de mediana edad, todos mirándolo con expresiones que iban desde la curiosidad cautelosa hasta la hostilidad apenas contenida. «Estos son mis hijos», dijo Trinidad, haciendo un gesto hacia ellos. «Miguel, el mayor, luego Rosa, Pedro y Justino», nombrado así por su padre. El anciano todos lo llamó hacia cada uno para evitar su sombrero apretado en sus manos. «Gracias por recibirme», dijo con voz baja. «Sé que no es fácil». Miguel, el mayor, un hombre de quizás 45 años con el rostro curtido de alguien que había trabajado toda su vida bajo el sol, fue el primero en hablar. «Mi madre nos dijo lo que dijiste anoche, que lo sentías, que has vivido con arrepentimiento durante 40 años. Su voz era dura, controlada, y se supone que eso lo compensa. Se supone que debemos sentir lástima por ti». «No», dijo el anciano de inmediato. «No espero su lástima, ni su perdón. Solo vine a reconocer lo que hice, a mirarlos a los ojos y decirles que sé lo que les quité, que su padre importaba, que su pérdida fue real, que el dolor que causé no ha sido olvidado ni minimizado. Nuestro padre», dijo Rosa, su voz temblando ligeramente, «era todo para nosotros. Miguel tenía 9, yo tenía 6 años cuando murió. Y Tino», miró a su hermano menor, el que había sido nombrado por su padre. «Tino nunca lo conoció en absoluto. Tino, el más joven, se adelantó. Era el único que no mostraba ira en su rostro. En su lugar había algo más complejo, una mezcla de curiosidad y tristeza. Toda mi vida», dijo, «he vivido con un fantasma, una ausencia con nombre. La gente me cuenta historias sobre mi padre, pero me dicen que me parezco a él. Solo historias, que tengo su forma de caminar o su risa, solo lo que otros me han dicho. Y tú», añadió, mirando directamente al anciano, «eres la razón de eso. Eres la razón por la que solo tengo historias en lugar de recuerdos. Eres la razón por la que nunca sentí sus manos enseñándome a trabajar. Nunca escuché su voz cantándome para dormir. Nunca tuve su guía mientras crecía». El anciano sintió cada palabra como un golpe físico. «Lo siento, Pedro, el tercero, quien había permanecido en silencio hasta ahora, habló de repente. Te persiguieron. Durante estos 40 años, las autoridades te buscaron. Al principio», admitió el anciano, «pero con el tiempo hubo una revolución, hubo guerras, hubo tantos otros crímenes y muertos que un asesinato más fue olvidado por todos menos por mí. Me escondí, cambié mi nombre, me mudé lejos, viví como un hombre diferente. Mientras nosotros», dijo Miguel con amargura, «vivíamos con las consecuencias. Mientras tú construías una nueva vida, nosotros crecíamos en la pobreza, sin padre, con el estigma de ser los hijos del hombre que fue asesinado.
¿Sabes cómo es eso? Cómo la gente te mira con lástima, o peor, como si tu familia estuviera maldita de alguna manera. No puedo saberlo, dijo el anciano. No puedo pretender entender lo que vivieron, pero lo escucho. Estoy escuchando ahora, finalmente, después de 40 años de no querer oír. Trinidad levantó una mano, silenciando a sus hijos. Les dije anoche, dijo, que no tenían que perdonar, que la decisión era de cada uno de ustedes, pero también les dije que tenían que escuchar, que este hombre había venido una larga distancia, sabiendo que podría ser arrestado o asesinado o escupido, y que merecía ser escuchado. ¿Por qué? Explotó Miguel. ¿Por qué merece algo de nosotros? ¿Por qué? Dijo Trinidad tranquilamente. El perdón no es algo que hacemos por el que nos lastimó. Es algo que hacemos por nosotros mismos, para liberarnos del peso del odio y la amargura. No le estoy diciendo que lo perdonen, solo que lo escuchen y luego decidan, cada uno de ustedes, qué quieren llevar consigo hacia adelante. Hubo un largo silencio. Luego Rosa habló, su voz más suave ahora. Cuéntanos sobre tu vida. ¿Quién fuiste? El anciano miró a sus hijos, quien asintió alentadoramente. Tomó un respiro profundo y comenzó a hablar. Después de que sucedió, comenzó el anciano, corrí, no de inmediato. Primero estuve paralizado, mirando lo que había hecho, sin poder creer que había apretado realmente el gatillo. Pero luego escuché voces gritando, gente corriendo, y el instinto tomó el control. Corrí a casa, escondí el rifle, y luego seguí corriendo, sus piernas ya no tan fuertes como solían ser. Los hijos de Lupe permanecieron de pie, pero escuchaban. Fui al norte primero, continuó. Trabajé en ranchos, en campos, haciendo cualquier trabajo que no requiriera documentos o preguntas. Usé el nombre de mi abuelo materno. Pensé que si alguien venía buscando, buscarían mi apellido verdadero. Me dejé crecer la barba, cambié mi forma de vestir. Traté de convertirme en alguien diferente. Cada noche cerraba los ojos, pero no podía escapar de mí mismo. El rifle levantándose, el disparo, la caída. Lo revivía una y otra vez. Y durante el día, cada vez que veía a un hombre a caballo, mi corazón se detenía, pensando que era tu padre, que de alguna manera estaba vivo y venía por mí. Su voz se quebró ligeramente y se detuvo para componerse. Su hijo le puso una mano en el hombro, un gesto silencioso de apoyo. Después de 2 años, continuó. Ella trabajaba en un pequeño restaurante donde yo comía a veces. Era amable conmigo y yo estaba tan solo, tan cansado de huir. Le dije que mi nombre era Francisco García, que venía de un pueblo al sur que había sido destruido en la revolución. Le dije que toda mi familia había muerto. No fue del todo una mentira. Mi familia podría haber muerto, por lo que yo sabía. Me había ido sin decir adiós, sin dejar palabra. No podía arriesgarme a contactarlos, por miedo a traer problemas sobre ellos. Miró a su hijo. Esta mujer se convirtió en mi esposa, y 2 años después nació nuestro hijo aquí presente. Traté de ser un buen padre, un buen esposo. Traté de vivir honestamente, trabajando duro, ayudando a nuestros vecinos, yendo a misa los domingos, aunque las palabras del sacerdote sobre el perdón y la redención me atravesaran como cuchillos. Pero ella sabía, dijo
dijo en voz baja. Eventualmente se lo conté. No podía vivir con esa mentira entre nosotros. Se lo conté todo. ¿Y qué dijo?, preguntó Rosa, ahora sentada, su postura ligeramente menos rígida. Lloró, dijo el anciano. Lloró por el hombre que había matado, por su familia, por mí, por la carga terrible que había estado cargando. Y luego me dijo que podíamos seguir adelante juntos, o que yo podía enfrentarlo y dejar que cayeran las consecuencias. Ella me apoyaría en cualquier decisión. Un cobarde, admitió. Le dije que lo enfrentaría algún día, cuando fuera el momento correcto. Pero los años pasaron y el momento correcto nunca llegó. Tuvimos 2 hijos más, construimos una vida, y yo seguí diciéndome que algún día haría las cosas bien. Mi esposa murió hace 5 años, continuó, su voz espesa con emoción. Cáncer. Y mientras estaba acostada en esa cama de hospital, me tomó la mano y me dijo: Francisco, ella todavía me llamaba Francisco, tienes que hacer esto antes de morir. Tienes que volver y enfrentar lo que hiciste. Prométeme. Y se lo prometí. Pero no lo hice de inmediato, dijo con vergüenza. Pasaron otros 5 años, 5 años más de cobardía. Y luego mi padre murió y tuve que volver a este área para el funeral y me di cuenta de que si no lo hacía ahora, nunca lo haría, que moriría como un cobarde, escondido detrás de un nombre falso, nunca habiendo enfrentado las consecuencias de mi acción más terrible. Terminó y se sentó en silencio, exhausto por el relato. Los hijos de Lupe se miraron entre sí, comunicándose sin palabras de la manera en que los hermanos pueden hacerlo. Finalmente, Tino habló. Mi padre, dijo lentamente, nunca tuvo la oportunidad de ver a sus hijos crecer. Nunca conoció a sus nietos. Nunca llegó a viejo. Nunca tuvo la oportunidad de mirar atrás en su vida y ver todo lo que había construido y hecho. Pero tú, continuó, tuviste esa oportunidad. Tuviste una esposa que te amó. Tuviste hijos que crecieron conociendo a su padre. Tuviste 40 años más de vida que mi padre nunca tuvo. ¿Cómo es eso justo? No lo es, dijo el anciano simplemente. No hay nada justo en ello. Yo viví y él murió. No merezco los años. No hay razón para ello, excepto que yo fui estúpido y violento y elegí mal. El sol se elevaba más alto ahora, sus rayos entrando por la ventana e iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire inmóvil. Trinidad se levantó y fue a la cocina, regresando con más café y pan dulce. Lo distribuyó en silencio, un acto de hospitalidad tan arraigado que ni siquiera la tensión del momento podía suprimirlo. Miguel tomó su café, pero no bebió. He odiado tu nombre durante toda mi vida, dijo, mirando al anciano directamente. Cuando era niño, imaginaba encontrarte, imaginaba lo que haría cuando lo hiciera. Tenía fantasías elaboradas de venganza, de hacerte sentir aunque fuera una fracción del dolor que nos causaste. Y ahora estás aquí, continuó, viejo y frágil y lleno de arrepentimiento. Y descubro que no puedo odiarte de la manera que pensé que podría. No porque lo que hiciste sea perdonable, sino lo es. Veo que ya te has castigado de maneras que yo nunca podría. Has vivido 40 años en una prisión de tu propia creación. Se detuvo, bebiendo su café por fin. Eso no significa que te perdone, aclaró.
estoy seguro de poder hacer eso, pero significa que puedo dejar de ir. Puedo dejar de llevar el odio hacia ti, porque ese odio me ha estado lastimando más que a ti de todos modos. Pedro asintió lentamente. Yo también he estado enojado durante tanto tiempo que no recuerdo cómo es no estar enojado. Pero la ira es agotadora. Y miro a mis propios hijos ahora y pienso en qué tipo de ejemplo les estoy dando. Quiero que aprendan que el odio es algo que cargas para siempre. O quiero que aprendan que es posible soltar, seguir adelante. Rosa permaneció en silencio durante mucho tiempo, mirando sus manos. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Tengo una hija, dijo. Tiene 7 años, la edad que yo tenía cuando nuestro padre murió. Y a veces la miro y pienso en mi niña de 7 años, en lo asustada y confundida y desconsolada que estaba. Y pienso en cómo tú le hiciste eso a esa niña, cómo tu acción rompió su mundo. Levantó la vista, lágrimas brillando en sus ojos. Y no puedo perdonarte por eso. No puedo. Esa niñita merece su ira, merece que alguien la defienda, incluso ahora, 40 años después. Así que no te perdono, añadió, su voz más fuerte ahora. Reconozco que viniste aquí. Reconozco que miraste la verdad de frente, que no huiste otra vez cuando podrías haberlo hecho. Y aunque no puedo perdonarte, puedo respetar eso. Puedo reconocer que intentaste, a tu manera, hacer una cosa correcta después de toda una vida de huir. El anciano asintió, aceptando esto. No vine buscando perdón, dijo. Sé que no tengo derecho a pedirlo. Vine solo para decir la verdad, para dejarlos verme y juzgarme, para finalmente, después de todos estos años, ser honesto sobre lo que hice y lo que causó. Tino, quien había estado escuchando en silencio, finalmente se adelantó. Se arrodilló frente al anciano, mirándolo a los ojos. Mi madre tiene razón, dijo. El perdón no es para ti, es para nosotros, para liberarnos de las cadenas que tu acción forjó. Nunca conocí a mi padre, continuó, y esa ausencia me ha dado vida sintiendo su ausencia. Su presencia habría podido hacerlo. Me ha hecho valorar cada momento con mis propios hijos. Me ha enseñado a no dar por sentado el tiempo que tenemos. Así que te perdono, dijo, y las palabras parecían sorprenderlo tanto como a todos los demás. No porque lo que hiciste esté bien, nunca lo estará, sino porque ya no quiero llevar esto conmigo. Quiero dejarlo ir, quiero ser libre. El anciano comenzó a llorar entonces, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro arrugado. Gracias, susurró. No lo merezco, pero gracias. Trinidad se levantó y fue a la ventana, mirando hacia el pueblo despertando. Cuando habló, su voz llevaba el peso de décadas de sabiduría duramente ganada. El perdón, dijo, no es un evento único. No es una decisión que tomas una vez y luego está hecha. Es algo que eliges algunos días. La vieja ira volverá. Algunos días que elegir de nuevo dejarla ir. Se volvió para mirar a sus hijos. Cada uno de ustedes tiene que encontrar su propio camino con esto. Miguel, Pedro, si no están listos para perdonar, eso también está bien. Rosa, si nunca perdonas, eso es tu derecho. Y Tino, si eliges el perdón, ese es tu regalo para dar. Pero todos nosotros, continuó, podemos elegir no dejar que esto nos defina más.
las vividas con la bondad que él mostró. El anciano se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. No sé qué pasa ahora, dijo. Si hay autoridades a las que debería entregarme, si hay castigos que debo enfrentar. Las autoridades, interrumpió Trinidad, no se preocupan por un asesinato de hace 40 años. Hay preocupaciones más urgentes en estos días. Pero si buscas castigo, ya lo has encontrado. Has vivido 40 años en tu propia prisión. Lo que pasa ahora, dijo, es que regresas a tu vida y nosotros continuamos con las nuestras. Y tal vez, con el tiempo, este encuentro se convertirá en otra capa de la historia. No el final, sino solo otro capítulo en las largas vidas de todos nosotros. El anciano y su hijo caminaron hacia la puerta. En el umbral, el anciano se volvió una última vez. Gracias, dijo, a todos ustedes por escuchar, por no responder con la violencia que merecía, por mostrar una gracia que yo nunca mostré. Vayan con Dios, dijo Trinidad suave. Me salieron a la brillante mañana. Finalmente el pueblo bullía con tranquilidad ahora. Niños corriendo a la escuela, mujeres en el mercado, hombres dirigiéndose a los campos. Vida ordinaria, vida hermosa, continuando como siempre lo había hecho, como siempre lo haría. El anciano y su hijo caminaron en silencio hacia donde habían dejado el auto. Cuando lo alcanzaron, el hijo se volvió hacia su padre. ¿Cómo te sientes?, preguntó. El anciano consideró esto, cansado, dando su rostro hacia el sol, muy cansado, pero también más ligero, como si finalmente pudiera respirar completamente después de contener la respiración durante 40 años. ¿Era lo que esperabas?, preguntó su hijo. No esperaba nada, dijo el anciano. O esperaba todo: odio, violencia, rechazo. Lo que encontré fue humanidad, dolor y gracia entrelazados. Personas eligiendo, contra todas las razones, no dejar que mi crimen los definiera. Subieron al auto, pero antes de arrancar el motor, el anciano miró hacia atrás una última vez. Podía ver a Trinidad en la ventana, observándolos partir. Levantó una mano en despedida y ella asintió. Un pequeño movimiento de reconocimiento y liberación. Mientras conducían fuera del pueblo, de regreso al largo camino que los llevaría a casa, el anciano se durmió en el asiento del pasajero y por primera vez en 40 años no soñó con disparos o sangre o muerte. Soñó con agua clara, con un río que lavaba todo limpio, con la posibilidad, solo la posibilidad, de que incluso las acciones más terribles pudieran, eventualmente, ser colocadas en el suelo, no olvidadas, nunca olvidadas, pero finalmente, dejadas ir